Bienvenidos, muy buena tarde. La Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander agradece por acompañarnos en este nuevo encuentro del ciclo de conferencias sobre los alcances de la Red Universitaria de Derechos Humanos. Importante tema que hemos venido presentando a ustedes. Hoy en su tercera sesión, les invitamos a compartir del evento en sus redes sociales y a participar en los comentarios. Al final de cada intervención, por parte de nuestros invitados, se brindará un espacio para responder a todas sus preguntas. Tenemos una gran noticia para todos ustedes. Nos pueden encontrar en Twitter, nos encuentran como @uisderecho. Síguenos para estar al día con temas de actualidad del mundo jurídico y de los eventos que tenemos programados para ustedes. Que disfruten de nuestra transmisión. Hoy tenemos como moderador de este espacio al señor César Torres. Él hace parte de la Comisión Asesora de la Rectoría de la UIS para promover la cultura del diálogo y la construcción de formas comunitarias y autónomas de resolución de conflictos. Nos agrada tener con nosotros y bienvenida a la señorita Caterine Acuña. Ella es estudiante de licenciatura en Educación Comunitaria en Derechos Humanos y hace parte de la red universitaria desde sus inicios en el equipo de sistematización e interlocución. Y una vez más, bienvenido, doctor Mario Fernando Quesada. Recordamos, él es experto en derechos humanos, en convivencia y transformación de conflictos. Que disfruten de este espacio. Doctor César, tiene la palabra. Sí, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a la Escuela de Derecho que nos sirva como soporte y apoyo para el desarrollo de nuestra tarea. Y en segundo lugar, les quiero agradecer a Caterine y a Mario el esfuerzo y el tiempo que nos brindan de manera absoluta y totalmente gratuita para facilitar nuestra comprensión del trabajo de la Red Universitaria de Derechos Humanos en Bogotá. Lo que nosotros pretendemos hacer hoy es hablar acerca del trabajo de formación que la red adelantó, en particular acerca de la experiencia del diplomado. Como decía Caterine antes de que empezáramos la transmisión en vivo, más que venir a escuchar conferencias, Caterine, estamos totalmente de acuerdo con usted. Lo que queremos es intercambiar lo que cada uno de nosotros sabe, tanto por el saber libresco o que proviene de experiencias ajenas, como por el saber adquirido en la acción directamente. Les agradecemos a María Caterine su presencia y les agradecemos que empecemos ya, porque cada minuto que pasa es un minuto menos. Muchas gracias y adelante, Caterine. Bueno, buenas tardes a todas y todos. De nuevo agradecer por el espacio pues, que me brindan el día de hoy para compartir un poco la experiencia de lo que ha sido pues, para nosotras como Red de Derechos, Red Universitaria Distrital de Derechos Humanos, pues sí, como todo este proceso de formación que fue el diplomado. Y pues digamos que hablar un poquito acerca de eso, espero ser como muy concreta, que a veces se me dificulta. Me gustaría primero como presentar el diplomado. El diplomado se llama pues Diplomado en Fundamentación para la Protección Efectiva de los Derechos Humanos. Se logra, digamos, en articulación con el eje de paz de la Universidad Pedagógica Nacional, la licenciatura en Educación Comunitaria, Bienestar Universitario y también con el alto comisionado pues, de la Organización de Naciones Unidas. Pues tuvimos como participación de bastantes ponentes, no solamente, digamos, académicos, sino también líderes populares que creemos supremamente valiosos en todo el proceso como de desarrollo del diplomado, como desde la experiencia práctica un poco de la defensa de los derechos humanos. Me gustaría también como comentar un poco cómo fue la experiencia de construcción del diplomado. El diplomado, digamos que es una propuesta situada, ¿no? Como que nace muy desde las necesidades concretas de la Red de Derechos Humanos. Es un proceso que, digamos, se consolida porque a raíz de lo que fue el paro del 2018, el paro nacional universitario, digamos que
hubo, digamos, un auge muy fuerte por la defensa de los derechos humanos en el distrito, pero también, digamos, que fue un poco sobre la marcha que se fueron aprendiendo cosas muy concretas de lo que, digamos, era un esquema que implicaba, eh, pero sí, digamos, identificamos que la mayoría de la red, pues no tenía mayor experiencia y tampoco, digamos, teoría respecto a la, sí, como a la defensa de los derechos humanos, y en este sentido, digamos, que surge esa necesidad de hacerlo. En un inicio habíamos pensado hacerlo como desde nosotros, como unos talleres, pero con el eje de paz, que digamos, es un proceso que nos ha apoyado mucho el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica, que pues hace parte de, sí, como hacen parte profesoras y profesores de la licenciatura en educación comunitaria, pues digamos que nos estuvieron apoyando bastante, y nace la propuesta, pues sí, como dice Freire, un poco desde las necesidades, y que buscaban atender como concretamente, pues sí, las necesidades que surgieron ahí, perdón, me repito mucho esto, y digamos que la construcción fue muy desde el diálogo de saberes. Entonces, hubo un proceso como de 2 meses un poco investigativo en torno como a cada falencia que identificaban las diferentes IES, y a partir de eso un poco luego fue un proceso de sentarnos a identificar, bueno, son un montón de temas, pero la idea no es que sean temas, sino que se construyan unos ejes transversales de discusión en torno a la defensa de los derechos humanos, y digamos que se construyen 3 módulos generales, que digamos el primero buscaba un poco hacer hincapié en lo que viene siendo, pues sí, las bases un poco teóricas de los derechos humanos. Entonces, el papel del Estado en la defensa de los derechos humanos, la primera, segunda y tercera ola de los derechos humanos, las distintas perspectivas, digamos, más desde abajo, construidas como digamos, de los sectores más populares, como puede ser, digamos, la lucha feminista, también la lucha campesina acá en Colombia, indígena, digamos, en Latinoamérica. Y digamos que a partir de eso construimos el segundo módulo, que el segundo módulo era un poco más de profundización, y digamos que buscaba atender un poco ya en materia concreta de herramientas sociojurídicas que atendieran el hacer concreto post movilización, que es un poco cuando se presentan la vulneración de derechos humanos en el marco pues del derecho a la defensa de la protesta social, que pues es en donde nos estábamos moviendo para entonces como red universitaria distrital. Y ya el tercero, que es un poco de profesionalización, que lo que buscaba era un poco, bueno, no podemos limitar, digamos, nuestro quehacer a la defensa, digamos, al esquema y a las movilizaciones sociales, y en este sentido, pues a todas las vulneraciones que se generan, que además es un montón de trabajo, sino que también tenemos que empezar a localizar una serie de vulneraciones de derechos humanos que están dentro de lo universitario, pero que no necesariamente responden a lo que es la protesta social. Entonces, eso fue como un poco más, sí, como de herramientas de, bueno, la disputa territorial, que digamos, que es la universidad como un territorio de disputa, qué herramientas tenemos, por ejemplo, de la investigación, acción, participación para la defensa de los derechos humanos, de la educación popular, y digamos que eso, como a rasgos generales, digamos, fue la construcción de lo que fue eh, el, la construcción metodológica. Esto fue, digamos, construido por un equipo que se de más o menos 6 personas, una persona de cada 10, fue un proceso bien interesante, digamos, porque no todas, digamos, estaban en proceso de formación de educadoras, sino que habían ingenieros, habían abogados, y fue también un reto. Y ahí precisamente es donde se localiza lo que nosotros reconocemos como ese diálogo de saberes, y un poco la negociación, porque fue muy interdisciplinar la cosa, ¿no? ¿Cómo hacemos de verdad una construcción metodológica? Porque también era como, bueno, ¿cómo hacemos que van a ser sesiones muy largas? ¿Cómo hacemos que la gente no se aburra y que en última sea nutrida, y que haya una discusión nutrida en lo que fue el diplomado? Y siento que se logra también desde el compromiso pues de las y los participantes del equipo pedagógico. Después de eso, digamos que ya empezamos a pensar, bueno, ¿y quién nos va a certificar? ¿Cómo hacerlo? Y hay un poco la presencia de Mario dentro de la red, pues juega un papel fundamental, porque digamos que
él dice, bueno, pues empecemos a mirar si se puede cómo gestionar desde la universidad, e inicialmente lo que buscábamos era que todas las universidades en las que hay presencia de la red universitaria, pues fueran las que un poco certificaran. Esto no sucede, y lo que se logra concretamente es pues que el programa de convivencia nos colabore como un poco con eso, pero también lo que viene del proceso de práctica de jóvenes y adultos de la licenciatura en educación comunitaria, que para ese momento pues 2 personas hacíamos parte de ese proceso y pudimos un poco articular la práctica como un espacio formal de la licenciatura. Pues digamos que también permitió unas reflexiones interesantes. A raíz digamos, de la participación del EGEPAS y de lo que viene siendo la práctica pedagógica, un poco se construyeron unas expectativas un poco altas de, bueno, vamos a hacer una sistematización, y entonces esa sistematización tiene que ser, sí, como una evolución sistemática del proceso y retroalimentación de lo que es, que quede, digamos, un material explícito para futuras integrantes de la red. Y pues digamos que ahí es un poco donde empiezan las frustraciones, porque digamos todas somos estudiantes, la mayoría trabajamos, entonces ahí es un poco como se empieza como a entruncar como la cosa. Sin embargo, eh, siento que fue un proceso muy valioso, un proceso que para ser el primero salió bastante bien en materia como de formación. Fue un proceso que permite también articular no solamente en materia como, sí, como sí, como de formación, sino también en materia organizativa, y que permite un poco consolidar también las apuestas político, sí, como político-éticas de la red. Y también empezar a ver que, pues sí, como hacia dónde orientar la disputa, digamos, que también ha sido dentro de la red una discusión de, bueno, por ejemplo, la matrícula cero también es algo que nos compete, cómo podemos participar, de qué forma articulamos eso, ya que hoy pues no estamos en campo, cómo hacemos eso un poco real. Eh, y ya como que un poco eso fue la experiencia a grandes rasgos. Y bueno, como que a raíz de eso nos surgen, digamos, más localmente, pues un poco porque la pedagógica, una serie de discusiones en torno, sí, como a los debates y discusiones actuales de la educación en y para los derechos humanos, ¿no? Como un poco a veces se piensa que es como para los que se van a dedicar a eso, como para sujetos muy, sí, como sí, muy focalizado, y un poco también sentimos que como defensoras y defensores de derechos humanos, la promoción de los derechos humanos pues es un factor fundamental, ¿no? Como, y en ese sentido, pues como también se debe emprender una formación externa que siento un poco es el que hacer hoy, ¿no? Como cómo hacemos que se entienda un poco que no somos los celadores o la seguridad privada de la movilización, sino que en últimas hay un hecho político ahí, que hay una serie de discusiones y disputas también desde las personas que usamos los chalecos, y que a veces no podemos cantar las arengas, pues porque no, digamos, nuestro lado no lo impide. Eso no hace un poco que nuestra lucha sea muchísimo menos valiosa, sino que está focalizada en otros sectores, ¿no? Como, pues desde otros lugares. Y pues sí, como un poco también la pertinencia de un poco, ¿será que hablar de derechos humanos le juega al liberalismo? Que es un poco también una discusión, incluso que yo recuerdo dábamos cuando muchas de la red participamos en, en lo que fue el Comité Nacional de la UNES, de Derechos Humanos, y era un poco como es que nuestra labor siempre se considera como muy liberal, como que le estamos haciendo juego al discurso estatal, y un poco siento que también un poco es una vista muy cerrada de lo que pueden ser los derechos humanos y la disputa en un amplio espectro, como sí, como que creemos que va más allá de ponerse un chaleco, un poco que no, que esa fetichización que existe sobre la defensa de los derechos humanos, digamos, debe ponerse en discusión, y la mejor forma de hacerlo pues es a través de la formación de los derechos humanos, no en un sentido teórico, sino más práctico y localizado un poco para las disputas más locales y territoriales que tenemos, pues como sujetos y sujetas en la sociedad. No, pues eso como a grandes rasgos. Quizás ahorita cuando esté hablando Mario se me crucen cosas, no sé si se me escapa algo, intenté ser un poco muy concreta porque a veces suelo hablar un montón.
Bueno, gracias, Kate. Muchas gracias, porque es un poco había planteado yo al equipo de organización de la UIS, habíamos hablado de esto y había pensado que valdría la pena hablar del tema de la red, pero no solamente yo que jugué un papel, uno, sino intentar invitar a estudiantes que hubieran hecho parte. Y bueno, con Kate decíamos, no la guerreamos mucho al principio, sobre todo, con lo que fue la sistematización, que era un poco lo que hablábamos hoy. Voy a complementar un par de cosas de lo que decía Kate, y de lo que seguramente están viendo los compañeros de la red en Bogotá, que seguramente se les viene a la cabeza ahora. Y en el marco de las preguntas, podemos profundizar en algunos puntos que hay. ¿Qué es lo que nosotros comenzamos a identificar? En la primera sesión hablamos de cuáles habían sido, cómo se había creado. En la segunda sesión hablamos de cuáles fueron los hallazgos que tuvimos del trabajo en calle. Cuando comenzamos a hacer trabajo en calle, cuando vamos a la ONU, y la ONU nos plantea que éramos, creo que Kate recuerda esa reunión a la perfección, y dicen, ustedes son increíblemente osados, muy poca gente hace lo que ustedes están haciendo. Y nosotros, más allá de darnos como palmaditas en la espalda, como desde la universidad, sobre todo, que la ONU celebraba mucho la participación de la universidad y la definición de la universidad de apoyar la red y de tener funcionarios y profesores destinados a al tema de la red, nosotros comenzamos a darnos cuenta que hay una ausencia, y una ausencia que era palmaria. O sea, teníamos la definición de estar articulados, teníamos una estrategia para trabajo en calle, pero nos hacía falta formación para el tema de derechos humanos. Nos comenzamos a dar cuenta que el tema de derechos humanos no era solamente la protección, sino que había que dotar a la red y a los estudiantes y a las estudiantes de la red de unos conocimientos teóricos básicos que les permitieran profundizar eso que ya había comenzado como una premonición, digamos, como unas premoniciones propias del trabajo en calle. Entonces, ¿qué fue lo que definimos? Como bien lo planteó Kate, se definió un método de construcción del diplomado. Había muchas opciones, sobre todo porque en ese momento la red ya había logrado un impacto en varias universidades, entonces había varias opciones. Pedirle a alguna universidad que hiciera el diplomado y escribir la gente de la red era una opción. Pedirle a alguna entidad que lo hiciera, otra opción. Nosotros optamos por una que es una definición metodológica, y es: vamos a hacer un diplomado en derechos humanos a partir de la educación popular y a partir de la investigación y acción participativa. ¿Eso qué significa? Eso qué significaba lo que planteó Katy, un diplomado situado. Se reunió la gente, en ese momento había 6 universidades en la red, y se reunieron y se dijo, bueno, ¿ustedes qué quieren aprender? Pero no que quieren aprender como, no sé si recuerdas, Kate, esas reuniones eran muy interesantes, ¿no? No era usted que quiere aprender, sino venga y nos dice usted qué quiere aprender y qué es lo que usted puede aportar a esta formación. Parecía fácil si todos fueran abogados o si todos fueran pedagogos, pero en la red pedagogos y abogados eran solamente unos pocos. Había, como dijo Kate, ingenieros, politólogos, economistas, había como gente de muchas profesiones, ¿sí? Y lo que hacemos es que se reúnan por ellas y comienzan a construir. Entonces, lo primero que sucede es que el diplomado emerge de la experiencia, emerge de la práctica. Ese es el primer hallazgo, emerge de la experiencia y de la práctica. El segundo elemento es que el diplomado no hubiera podido ser posible si no se hubiera aplicado una estrategia profunda de interlocución. Es decir, si bien la red y los estudiantes y las estudiantes conocían las necesidades, se requería construir quien supliera esas necesidades. Que supliera esas necesidades a partir de un principio que fue muy interesante, era el principio de la autogestión. Es decir, nosotros no íbamos a hacer, no se iba a pagar diplomados expertos, sino a partir de la autogestión, poder generar ese proceso de formación. Entonces, se diseñan los módulos, ¿cierto? Se aprueban los módulos, se plantean los conferencistas y comienza una etapa de interlocución para que esos conferencistas fueran a la universidad pedagógica que había dado su firma, que realmente era solamente una parte, que esos conferencistas
construyeran, o sea, aprobaran y se le metieran al diplomado. Y tuvimos conferencistas de altísimo nivel, desde decanos de universidades privadas, como la decana de la Universidad de los Andes, que estuvo muy interesada en el tema del diplomado, hasta profesores de la Javeriana, la Libre, el Externado, todo el mundo como diciendo, venga, le metemos a esto, sí conceden la pedagógica, porque era la pedagógica la que estaba poniendo el respaldo. Los trámites administrativos nunca son fáciles, menos en las entidades públicas, pero le trabajamos con tanto esfuerzo que al final salió. Entonces, segundo elemento, un proceso de articulación y autogestión, un proceso de autogestión que parte sobre todo de la interlocución. Y un tercer elemento, que es para mí el tercer aprendizaje del diplomado, y es, tiene que lograr ser práctico, es decir, efectivo, eficaz, digamos, para darle saludos a algunas de las organizaciones que estaban en el diplomado. Era un diplomado con amor eficaz, ¿sí? que fuera eficaz para que pudieran, la gente construyera unas herramientas. Entonces, ¿qué teníamos en un momento? Teníamos aproximadamente 65 personas en el diplomado, 65 estudiantes de todas las universidades que estaban metidos en la red. Al final terminaron siendo como de 8 universidades, ¿cierto? Tuvimos que cerrar cupos porque decíamos, no se puede tanta gente, por favor, mire, universidades, escojan la cantidad de gente y hagan un proyecto de réplicas en sus universidades, etcétera. Y esa condición nos permitió que la gente fuera adquiriendo unos conocimientos que fuera poniendo en práctica, ¿sí? Esos conocimientos prácticos del diplomado son conocimientos que han servido hoy para que la gente se pregunte, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre el movimiento por matrícula cero en pandemia, ¿cierto? Y los derechos humanos, porque se hace una transformación un poco conceptual, ¿cierto? Entonces, digamos, de esos tres hallazgos grandes, de esos tres elementos grandes que son elementos de construcción del diplomado, emergen dos grandes saberes después de la aplicación. Yo no estuve en el diplomado, yo simplemente leía ya después las relatorías como amigo más del proceso que parte del proyecto. Hay dos grandes elementos. Primero, se construye ya ahí sí esperemos a las preguntas, simplemente lo dejo para que lo pregunten y Catherine pueda profundizarlo. Se construyen como unas herramientas conceptuales sobre qué son los derechos humanos, ¿sí? Hay unas herramientas conceptuales, o sea, hoy la red comienza a adquirir un lenguaje, ¿cierto? ¿Qué son los derechos humanos? Hay otro segundo hallazgo, que es qué significa la defensa de los derechos humanos, ¿cierto? Y un tercer elemento de qué significa el derecho a la protesta en el marco de la movilización social. Si alguien aquí ha seguido los tres conversatorios que se han realizado sobre nuestra experiencia de la red, comenzamos diciendo, la red emerge por la necesidad del derecho a decir no, ¿sí? Segundo, la red entonces comienza a trabajar en la calle para que la gente tenga derecho a decir no. 3, la red comienza a tener unos hallazgos hoy en qué es el derecho a la protesta, que es como una línea, digamos. Es una línea de profundización teórica que se ha venido adquiriendo. Diría, para utilizar esta parte final, un par de cosas. ¿Por qué fue importante la presencia aquí de la Universidad Pedagógica un poco para la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la UIS? Fue importante por dos cosas. Porque nos permitió como universidad situarnos en el lugar que tenemos, en el lugar de los educadores. La universidad, cuando hace el diplomado, cuando se enfrenta al diplomado, cuando hace estas articulaciones que, como dijo Catherine, se hacen con el eje de paz, el profesor Gilbert Chachila, la profesora Diana, se olvidó el apellido de Diana, Kat. Bueno, ahora tú lo dices, la profesora Diana, que es amiga también del profesor César, ¿sí? El profesor Fabio Castro, que son todos profesores ya, que han hecho un tránsito por el tema de los derechos humanos en Colombia. Ellos son los que hacen la formación, digamos, y es precisamente a partir de la incidencia que tiene la red al interior de la universidad que se ha abierto en ese entonces porque los funcionarios han estado dedicados. Es decir,
Si la universidad pedagógica no hubiera abierto sus puertas como docente, como universidad, como espacio de formación a la red, seguramente no hubiera sido posible el diplomado, porque la universidad se la jugó por hacer el diplomado, ¿sí? ¿Que fue fácil? No. ¿Que fue sencillo los trámites administrativos? Yo creo que todavía están en la parte final de los trámites por las últimas informaciones que me han llegado del equipo de convivencia. Pero sí se ha, digamos, logrado que la gente participe, pues, o que la universidad cumpla ese papel de formadora de estudiantes, ¿cierto? Y el segundo gran elemento que logra la universidad y es que la universidad se posiciona en Bogotá y eso es una cosa que nosotros como red sabíamos. Nosotros le decíamos a la red aquí, como lo hablábamos nosotros, que el diplomado se haga en la pedagógica le va a dar champú, le va a dar champú a la universidad porque la universidad tiene un convenio interadministrativo con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para hacer la par en la formación. ¿Mm? Es decir, la universidad también adquiere una experiencia. ¿Qué nos quedó faltando? Eso que decía Catherine que se propuso desde el principio y es también un sinsabor. Yo estaba esperando, yo ya no estaba en la universidad, ya en ese momento había tomado otro camino. Pero yo también esperaba las cartillas, que salieran las cartillas, que era como nuestro sueño, ¿no? Era tener las cartillas y poderle decir, por ejemplo, ya a los compas de la UIS, miren muchachos, nosotros no solamente tenemos la experiencia del diplomado, tomen los hallazgos, estos son, se los regalamos y hagan su propio diplomado, ¿sí? Hagan ustedes el proceso de interlocución con la UIS, busquen ustedes que los apoyen, ¿sí? O sea, nosotros tenemos la experiencia en la autogestión. Este es nuestro aprendizaje, estos son los derechos humanos Bogotá, tomen, llénenlo de contenido. Además nos hicimos una serie como de sueños porque éramos casi todos pues, profesores de la pedagógica o gente de la pedagógica que teníamos inclusive hacer no solamente documentos de aprendizaje, sino cartillas, prácticamente manuales, ¿no? Entonces, siga esta ruta con ejemplos, eso lo alcanzamos a pensar con Catherine y con Jessica. Yo voy a ver si logro que Jessica venga este mañana aquí en la conversación. Jessica ayer me escribió para decirme que le daban ganas de llorar ver estas charlas que estábamos teniendo, porque es un poco recuperar nuestra, es hablar de nosotros, es hablar de lo que nosotros formamos. Y es eso, es como pensábamos nosotros hacer unos materiales pedagógicos que sirvieran para repartir por todo Colombia y decirle a la gente, mire, estos nuestros hallazgos, inclusive alcanzamos alguna vez a hablar de ir, bueno, a donde los indígenas y decir, mire, señores indígenas, ustedes tienen unos aprendizajes en las mingas, en Bogotá sabemos esto, ¿sí? Para hacer una articulación de defensa de los derechos humanos a nivel nacional. Era un poco la expectativa, esa se nos quedó un poquito manca porque el equipo pedagógico eran 6, ¿sí? Porque cuando la gente es joven todavía actúa sin cuidado de su propia capacidad, ¿sí? Pero eso sería una cosa bonita que se podría hacer. Entonces, yo pienso que es un reto, yo pienso que será una segunda fase de cosas que se quieren hacer, ya que harán los estudiantes de la red y en la que ellos y ellas saben que cuentan conmigo como aliado del proceso, como amigo de esto, que ya no esté en las lides universitarias. Ellos y ellas saben que aquí estoy para que escribamos esas cartillas, para que le metamos a esas cartillas y para podérselas entregar algún día a los compañeros de la UIS, de la Universidad de Antioquia, y decirles, miren muchachos, así es un diplomado, esta es la metodología. Estos son los aprendizajes, construyan ustedes el suyo y aporten. Eso sería lo que yo tendría por decir hasta este momento. ¿Será que me quedé hablando solo? Catherine, no, es que cuando apago la cámara después no la puedo volver a prender por alguna razón atribuible a los espíritus que habitan las riberas del río Fonce. Catherine, ¿usted quisiera ampliar o precisar algunos de los aspectos que Mario expuso en esta intervención? Sí, quizás como lo primero, como en torno como a los profesores y profesoras que estuvieron como apoyando el proceso, primero como reconocer
el arduo trabajo de la profesora Diana Gómez, que fue como una persona que estuvo muy constante como en el proceso, además que fue nuestra, digamos, coordinadora de práctica en lo que fue como la construcción del diplomado, que estuvo, digamos, no solamente como en la construcción metodológica, sino también como apoyo fundamental como en el desarrollo. Eh, También como algo que decía Mario que me parecía muy interesante y que siento que se me escapó decir como la importancia un poco de eso, de en serio la evolución sistemática que un poco se nos pierde, eh, pues buscaba como, o tenía la intención de no generar un proceso como educativo, como bueno, es el diplomado ya, sino que fuera el primer diplomado de la red, ¿no? Como un poco generando como un proceso a largo aliento, como una, sí, como una segunda fase muchísimo más especializada. Digamos que eso ahora está un poco más estancado pues, por las distintas situaciones, la coyuntura, las crisis existenciales que nos suelen dar a los y las estudiantes y además también como también a las que nos apoyaban en lo que es la coyuntura del COVID y la cuarentena. Eh, pero sí siento que nos queda esa deuda porque sí lo habíamos pensado incluso como vamos a hacer un encuentro nacional en el cual compartamos la experiencia porque para nosotros lo que, digamos, sí como la propaganda un poco que a veces resulta siendo supremamente cuadriculada como un artículo y demás, sentíamos que un material pedagógico que fuera muy práctico para los y las personas que quisieran acercarse a la defensa de los derechos humanos y además conocer lo que era la experiencia de la red, porque también buscaba un poco recoger la experiencia política que ha construido la red a lo largo de estos años, como desde su fundación en el 2018 lo que implicó, digamos, un poco acercarse a la sistematización de denuncias que tampoco sabíamos hacerlas, siquiera un poco sentarnos a las 10 de la noche a decir, bueno, hay un montón de información, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo hacemos? Y sentarnos a trabajar con Mario, algunas personas de la red de la pedagógica, recuerdo como, bueno, hay que sistematizar esto y luego, bueno, ¿qué hacemos? No, eso hay que tipificarlo y luego, pero fue siempre un diálogo muy constante y que siento que un poco es la praxis, ¿no? Como que el diplomado sí nos permitió un poco reflexionar sobre esa práctica concreta de defensa de los derechos humanos que veníamos haciendo un poco más de forma, sí, como un poco desarticulada, que siento que permitió generar como vínculos muy importantes para la red y para el fortalecimiento organizativo que siento que son valiosos y que precisamente si quizás si se hubiera hecho desde otra metodología o desde otra apuesta que no fuera la pedagogía liberadora, como lo es la educación popular, siento que no hubiese sido posible porque un poco sí buscaba pensarse como los sujetos de una forma muchísimo más integral, ¿no? Como sujetos sentipensantes que les duele lo que pasa al alrededor y que precisamente desde esas dolencias que pasa en el exterior, pues deciden disputarse una serie de luchas y reivindicaciones en el marco de la defensa de los, pues sí, como desde la defensa de los derechos humanos. Entonces que ahí creo que también es bien importante lo que mencionaba Mario como respecto a la articulación de la ONU, porque también fue una articulación muy como de tocar puertas y decir, bueno, esperar a ver qué sale de esto, a veces no salía, así como un poco, recuerdo mucho cuando que íbamos a algunos espacios y como que decíamos, acá no fue, y llegar a un espacio donde dijeran, bueno, esto que ustedes hicieron, que nosotros nos sentíamos que, o sea, sabíamos que habíamos imprimido un montón de trabajo, pero que después dijeran, bueno, esto es muy importante, pero cómo les podemos aportar y que pudiéramos aprovechar eso también para que ellos nos pudieran acompañar en el proceso de formación. A Julio, pues que hace parte como del alto comisionado, como que lo recuerdo mucho ahí, a Edgar también como ahí apoyándonos bastante como en lo que fue la construcción y un poco, sí, como de verdad construir unos ejes generadores de discusiones más que teoría, ¿no? Como un poco que no fuera la discusión, sí, como la típica de, ven, yo te enseño qué es esto, sino que digamos, cada día se hacía cargo de una sesión y esa sesión implicaba a las personas, sí, como que fueran agentes, digamos, a la red misma, como a las participantes, a las asistentes, a las educandas un poco que nos hiciera también
partícipes y agentes constantes como del proceso educativo, que a veces como no pasa cuando es como un diplomado que se hace de forma externa, pues no hay una participación continua y eso era muy interesante porque nosotros metodológicamente siempre trabajamos el diplomado en dos momentos, que era como el primero, un momento de introducción y retroalimentación de las sesiones pasadas, que era parte y estaba a cargo siempre de una IES integrante de la red, y ya un segundo momento, pues las personas especializadas, pero siempre fue un diálogo muy constante de saberes, como un reconocimiento también de que la práctica también forja experiencia y es un lugar de conocimiento valioso pues para la defensa de los derechos humanos. Y ya yo creo que ahí cierro. Ok, muchas gracias, Catherine y Mario. Han llegado 5 preguntas que me voy a permitir leerles. Nos quedan 16 minutos aproximadamente. La primera pregunta es si en la experiencia del diplomado o en la experiencia de la red, ustedes abordaron, construyeron, asumieron una perspectiva de género y o feminista. Esa es la primera pregunta. ¿Quieren que les lea las 5 preguntas y luego vemos o vamos una por una? 5, ok. Segundo, las definiciones teórico-políticas que logró la red sobre los derechos humanos, esas definiciones provienen única o básicamente de conceptos legales o institucionales. Tercero, ustedes nos pueden hacer el favor de sintetizar brevísimamente, ¿se entendió? Sintetizar brevísimamente las apuestas políticas y éticas de la red. Y cuarto, sectores tales como indígenas, campesinos, trabajadores, sindicales, participaron o de la construcción de la práctica pedagógica en el diplomado o participaron en el diplomado. Y por último, ¿nos pueden decir cuál es el contenido del diplomado? Ya. ¿La última cuál es? Contenido. El contenido del Así que, Kate, úsalos tú. Yo, pues es el diplomado de ustedes. Sí. Bueno, creo que no las alcancé a recoger todas, pero intentaré. Respecto a lo de la perspectiva de género, creo que sí, siempre. De hecho, o sea, como teníamos como unas sesiones específicas, como de interseccionalidad y lo fundamental que implica como los aportes de la lucha feminista y de mujeres y de disidencias para la defensa de los derechos humanos integrales, pero algo que siempre pasó y fue también muy interesante es que las discusiones, o sea, podíamos estar hablando del Estado y terminábamos hablando de género porque sí es una preocupación real de la red de derechos humanos. De hecho, sí, como de ahí, como que surgían muchísimas preguntas, incluso también fue un lugar en el que muchísimas compañeras pudimos exponer también cuando nos habíamos sentido vulneradas como en nuestra labor, cuando pues cuando se nos había desconocido por nuestro lugar de mujeres, y siento que también más que un espacio de catarsis fue un espacio como de reflexión continua bueno, nuestra práctica, sí, como hay práctica, todas somos machistas, pero pues esto no implica que yo no te pueda plantear prácticas concretas de lo que viene siendo sí, como un esquema que a veces pasaba que entonces estaba la compañera de punto de red y se desconocía totalmente, o había una persona en el PMU, pero si era mujer entonces no se tenía tan en cuenta, y luego, digamos, esas discusiones sí nutrieron un poco la práctica concreta de lo que viene siendo también la apuesta como en términos de género, y de hecho a nivel local como Red de Derechos Humanos de la UPN nos llevó pues a darnos discusiones y formaciones internas muchísimo más concretas, que de hecho terminamos hace poco en el marco de nuestra asamblea, que tenían que ver con el género, y de ahí como la necesidad de construir un comité de género especializado como en trabajar sí, como la defensa
derechos humanos desde una perspectiva de género y dar como puntadas muy específicas, como hilar fino, porque igual si es una, digamos, como una discusión bastante delicada lo que viene siendo como la apuesta de género. Concretamente las apuestas ético-políticas de la red. Bueno, la red nace teniendo como una principal apuesta, que es la defensa de los derechos humanos en el marco de la protesta social del movimiento universitario. Y digamos que después se amplía a la defensa de los derechos humanos en todo lo que, sí, como ya no solo en la protesta social, sino en lo que viene siendo la universidad, como reconociendo que dentro de la universidad también unas disputas locales muy importantes, tanto en públicas y privadas, en materia de derechos humanos, y también una constante búsqueda por articular con otros sectores sociales, reconociendo un poco que el movimiento estudiantil no es el ombligo del movimiento social y que por el contrario tiene mucho de que ver de otros sectores, y en ese sentido pues sí, como se ha intentado en la medida de las posibilidades. De hecho, cuando fue el paro del año pasado, como ahí también intentar trabajar desde los territorios, intentar articular con la gente que digamos lleva un montón de tiempo trabajando desde las localidades y desde los territorios y conoce también otras experiencias y otras formas que no son la particularidad como del movimiento estudiantil, ¿no? Respecto a, como a las participantes indígenas y campesinas, más que en la construcción, en eso digamos que hay que ser sinceras, no estuvieron, pero sí en el desarrollo hubo varias invitadas e invitados que no son, digamos, solamente indígenas y campesinos, sino también excombatientes. Y eso también, digamos que nutre un montón también nuestra experiencia, creo que en materia incluso de lo que implica el derecho sí, como la defensa de los derechos humanos desde, pues sí, como desde un acuerdo un poco incumplido, sí, como la universidad también como un espacio que ha sufrido la guerra desde otros lugares y siento que sí fue también bastante eh, provechoso. Y creo que las otras dos sí se me escaparon y se las dejo a Mario. Breve voy a plantear cuál fue el contenido del diplomado. Insisto, nosotros tenemos aquí que cumplir un criterio con Catherine que es a rajatabla y nosotros no podemos decir nada que no esté permitido. Y entonces el contenido del diplomado pues fue discutido y tal, y por eso podemos plantear líneas generales, ¿cierto? Si hay una discusión, si la Mesa de Derechos Humanos de la UIS quiere conocer el diplomado, ya tiene que comunicarse formalmente pues con la red y preguntar cómo se hace y hacer un intercambio, o si la universidad misma lo quiere, debe preguntarle a la red, y la red con la universidad pedagógica responderán, eso sí, digamos, porque son cosas que llevaron un tiempo que usted sabe que eso es delicado, es un camello, además donde hay mucha gente implicada. En general el diplomado constó de 3 partes grandes. La primera de ellas, conceptualización de los derechos humanos. Para eso terminamos fundamentalmente pegados, o se terminó fundamentalmente pegados a los planteamientos de la Escuela de Derechos Humanos de Budapest, que vincula los derechos humanos con la movilización social y con fundamentaciones filosóficas. Ahí hubo invitados de todos de los más profundos conocedores del tema de educación, perdón, de filosofía de los derechos humanos y de teoría de los derechos humanos. El segundo gran acápite del diplomado era la historia de los derechos humanos en Colombia. ¿Sí? Entonces se habló de líneas constitucionales para responder un poco a la pregunta que hacían, si solamente se habían tenido referentes legales. No se puede hablar de derechos humanos sin tener referentes legales, pero tampoco se puede hablar de derechos humanos solamente desde los referentes legales. Hay que recoger muchísimo de los movimientos sociales, ¿sí? Hay que recoger muchísimo de las experiencias, por ejemplo, que se acate de los excombatientes. Para nosotros fue un punto, o sea, para el país y para el tema de defensa de derechos humanos, es un punto fundamental entender hoy el tema del acuerdo incumplido. Entonces hablamos de historia de los derechos humanos, historia de la movilización, qué pasó, ¿sí? Cuáles derechos se fueron ganando, de qué manera, ¿sí? Cuáles se fueron perdiendo, etcétera. Y el tercer gran bloque era el bloque de aplicabilidad, ¿cierto?
que yo prefería llamarlo siempre que voy a cometer una infidencia, yo prefería siempre llamarlo el bloqueo de los límites, es decir, reconozcamos aquello que no somos capaces de hacer, ¿sí? No somos abogados, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestro lugar en el tema? Pero dio por llamarse el bloque de aplicabilidad, que era cómo lo podíamos hacer, qué se podía hacer, en dónde se podía hacer, qué articulación tenía la defensa de los derechos humanos con el derecho a la educación, qué articulación tenía el tema de derechos humanos con el derecho al territorio. Ahí se lograron grandísimas discusiones eh, que sería muy interesante. Yo no sé, Kate, eso sí es una pregunta, después me la respondes por interno. ¿Qué pasó con eso en la universidad? Porque se planteó que la universidad debe ser un territorio para los derechos humanos, ¿sí? Y hay discusiones muy fuertes adentro de la universidad pedagógica. Entonces, ¿qué significaba eso en el territorio? ¿Qué significaba derechos humanos en los barrios, etcétera? ¿Cómo jugar en esas condiciones? ¿Sí? Entonces, con esos tres elementos, fundamentación, historicidad y aplicabilidad, construimos esto que también con Kate digo, y olvidé decirlo, fue el primer diplomado. Estamos de acuerdo en que no va a ser el último, ¿sí? Ahora, ¿quién se vuelve a poner la 10 para ser el segundo? Eso está difícil porque es un camello súper complejo, súper largo. Creemos que debe ser interuniversitario, sobre todo el segundo diplomado. Chévere si la UIS nos acompaña para hacer un diplomado, un segundo diplomado, ¿sí? Se lo agradeceríamos, aprovechamos para hacer la solicitud. Si la UIS se le mide a un segundo diplomado sería genial, porque eso hay que hacer un camello largo ahí, sería bonito. Y bueno, solamente hacer hincapié en una cosa que dijo Kate, y es el tema de género estuvo pensado desde el momento cero del diplomado, ¿sí? Fue un tema para la red siempre, además un tema de balancear nuestra propia práctica, más allá de la conducción judeocristiana, ¿sí? De la culpa y eso, la red siempre se dio un debate de género muy interesante, ahí aprendimos un montón, ¿sí? A mí nos tocó agachar la cabeza también muchas veces para aprender de las compañeras que era. Sé que acá se le están viniendo 40 ejemplos en este momento, ¿sí? De cuando nos tocó como hombres agachar la cabeza y decir, ok, hay que aprender estas cosas que no sabíamos. ¿Sí? Hay un video, si ustedes lo buscan en la página de la red, del performance del violador eres tú, que es hecho por las compañeras de la red también, al frente de la personería, al frente de la procuraduría, perdón, denunciando a los policías como violadores de los derechos humanos y como violentadores de las chicas. Y bueno, ahí quedaríamos con las 5 preguntas. Bueno, mentira, no sé, solamente una cosita más, profe. Torres, solamente una cosita más, porque es que me tienta mucho esta pregunta. Las apuestas éticas y políticas de la red, siempre tuvimos claro que era una, ¿cierto? La defensa de los derechos humanos. Es el límite. Nosotros defendíamos, eso lo planteé ayer, y justamente después en las conversaciones internas que tuve con mis amigos de la red, es la pregunta que todavía se suscita. Y es, nosotros siempre dijimos que nuestro papel era defender a los estudiantes, ¿sí? Y eso no fue una discusión fácil, porque decíamos, la universidad defiende a los estudiantes, ¿sí? Defiende los derechos humanos de los estudiantes. De otros actores sociales se encargan otros. Nosotros defendemos los derechos humanos de los estudiantes. Y ese es nuestro límite y esa es nuestra apuesta. Apuesta política es defender los derechos humanos de los y las estudiantes. Uno, ¿sí? Apuesta ética fundamental. Nosotros no usaremos el tema de derechos humanos para sacar provecho individual o provechos organizacionales, ¿sí? Y en eso yo pienso que logramos tanto, o sea, en Bogotá hay muchas experiencias de articulación temática por muchas razones, pero la que permanece más es la red. Y sigue habiendo gente de todos lados, sigue habiendo gente de FARC, sigue habiendo gente de Congreso, sigue habiendo gente del anarquismo, sigue habiendo gente independiente, gente de CIES, sigue habiendo gente de todo lado, ¿sí? Y siempre fue una apuesta ética. No, nadie saca provecho de esto, ¿sí? Nadie saca provecho de esto. Como provecho individual o organizacional, no. Entonces todo se articula, todo se construye y todo se discute. A veces podemos ser, a veces la red, yo digo podemos como si siguiera, a veces la red puede seguir puede ser un poquito más demorada
para responder cosas, pero es porque se toma el tiempo de discutirlo. ¿Sí? Esos son como los dos elementos generales. Detrás de eso, todo lo que se pueda desmenuzar. Eso y que nos disputamos la neutralidad, la falsa neutralidad que se marca un poco en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Como un poco cuando nos encontrábamos como red, hasta ahora como red de la pedagógica, no como red distrital, cayendo como a espacios, sí, como desde la protesta social y darnos cuenta que hay una falsa neutralidad y que en últimas pues nos disputamos que nosotras no somos neutrales y que pues tenemos una apuesta política clara y es la defensa de las estudiantes, ¿no? Como pues la policía tiene sus entidades que le defienden los derechos humanos y que nosotros estábamos era para garantizar un poco que no se vulnera de forma tan abrupta los derechos humanos para los y las estudiantes, que también fue una discusión muy fuerte por ahí, si Sandra, la canone Sandra ve esto como saludos, pero sí fue una discusión muy fuerte ahí también pues con Álvaro Vargas como secretario de gobierno. Me resulta Bueno, inevitable, siendo perdón, Torres, así, me resulta inevitable antes de que cierre. De verdad, esta discusión fue fundamental. Fue la forma de lograr un espacio en Bogotá. Nos querían obligar en ese momento a la universidad y a los estudiantes de la red a que dijéramos que había que defender los derechos humanos de todo el mundo. Y en eso, un agradecimiento especial también aquí a un amigo en común de todos los que tengo en la pantalla, de César, de Catherine y por supuesto mío, al Mono Sánchez, subdirector de Bienestar en ese momento, que se da la pela frente al gobierno distrital y dice, no señores, los estudiantes defienden a los estudiantes y si ustedes quieren otros que defiendan, hay unas mesas de interlocución y allá lo discutimos. Listo. A las 6:00 de la tarde les agradecemos su presencia. En este momento cerraremos el Facebook Live y continuaremos con la segunda parte de esta reunión tal como estaba planteada. Muchas gracias. Tenemos 3 minutos de descanso, por favor.